¿Y si te dijera que Dios no es una figura solitaria allá en el cielo, sino una comunidad perfecta de amor que existe desde antes del tiempo? Sí, lo sé. Suena raro. ¿Cómo puede ser uno y al mismo tiempo tres? ¿No es eso una contradicción? Pero lo que muchos ven como un enigma confuso es en realidad una de las verdades más poderosas y hermosas del cristianismo. No es una invención humana, no es una metáfora poética, es una revelación divina. Y cuando entiendes este misterio, cuando realmente lo abrazas, tu fe se enciende de una forma completamente nueva. Porque comprender la Trinidad no es solo un ejercicio teológico, es una puerta hacia la paz interior, hacia la salvación, hacia una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En los próximos minutos, te invito a descubrir cómo este misterio revelado desde el Génesis hasta el Evangelio de Juan no solo tiene sentido, sino que también tiene el poder de transformar tu vida. Veremos evidencias bíblicas, analogías que te harán decir «ahora lo entiendo», y derribaremos juntos algunas ideas equivocadas que han confundido a muchos durante siglos. Este no es un video más, es un llamado, un mensaje de Dios para tu corazón. ¿Cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo tres? Esta es, sin duda, una de las preguntas más profundas y más malentendidas de toda la fe cristiana. Para muchos, la idea de un solo Dios en tres personas suena como un rompecabezas imposible de resolver. Pero aquí es donde debemos cambiar la perspectiva. No se trata de entender a Dios con lógica humana, sino de recibir con fe una verdad que Él mismo ha revelado. La Trinidad no es una invención de teólogos aburridos, es una manifestación real del amor divino que late desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis. Piensa por un momento, si Dios fuera una sola persona aislada, ¿cómo habría podido amar antes de crear el mundo? El amor necesita un otro. Pero en la Trinidad, el Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo fluye como el amor perfecto entre ambos. No es confusión, es comunión. No es división, es unidad en diversidad. Un solo Dios, pero en una relación eterna y viva. Un misterio, sí, pero un misterio lleno de sentido cuando lo miramos con el corazón abierto. Desde el principio, Dios no se reveló como un ser solitario. En Génesis 1:26, Él dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». ¿A quién le hablaba? Algunos intentan explicarlo con ángeles o figuras celestiales, pero eso no encaja con la majestad del texto. Era un diálogo dentro de Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuando juntos en la creación. La protección divina y el propósito eterno del ser humano nacen en ese momento sagrado de comunión. La Trinidad no es solo un concepto para estudiar, es un modelo para vivir. En un mundo cada vez más dividido, la idea de unidad en la diferencia es más urgente que nunca. Cuando entendemos que Dios mismo vive en relación, también nosotros somos llamados a vivir conectados, reconciliados, en paz. La sanación espiritual que tantos buscan empieza cuando dejamos de tratar a Dios como un juez lejano y lo abrazamos como una familia divina que nos invita a participar de su amor. Así que, cuando te acerques a este misterio, no lo hagas como quien analiza una fórmula matemática. Hazlo como quien se sienta a escuchar una historia de amor contada por su protagonista. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven, y esta es una de ellas. La Trinidad no es para entenderla totalmente, sino para dejar que nos transforme profundamente. Muchos creen que la Trinidad es un invento tardío, una idea complicada que surgió siglos después de Cristo. Pero si abrimos la Biblia con atención, descubrimos que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está ahí desde el principio, latiendo en cada página como una melodía divina que se repite, se entrelaza y se revela poco a poco. Comencemos. Con Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta? No dice haré ni mi imagen,
Dios habla en plural. Algunos han intentado explicar este plural como una fórmula de respeto, pero eso no se sostiene en el contexto hebreo. Aquí vemos, ya en el inicio de todo, la comunión interna de Dios. No se trata de un monólogo, sino de una conversación entre personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí, creando juntos con perfecta armonía. Más adelante, en el Evangelio de Juan 1:1, encontramos una declaración poderosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el Verbo es Jesús. Y no solo estaba con Dios, era Dios. Es decir, el Hijo no fue creado después, siempre existió. Siempre estuvo en la eternidad con el Padre. Es uno con Él. Esta es una de las reflexiones bíblicas más potentes sobre la Trinidad, porque nos muestra que la unidad divina no es una asociación temporal, sino una identidad eterna. El Espíritu Santo también aparece desde el inicio. En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, mientras el Padre ordena la creación y el Hijo, el Verbo, ejecuta esa palabra, el Espíritu Santo se mueve, da forma, sopla vida. Esta imagen es poética y poderosa. Nos revela que los tres no trabajan por separado, sino en una perfecta unidad de propósito, como una orquesta divina que toca en armonía desde la eternidad. Cuando Jesús es bautizado, Mateo 3:16-17, los tres se manifiestan de forma clara y simultánea. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma, y la voz del Padre declara desde el cielo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». No hay separación, no hay jerarquía de valor. Hay una danza de amor que envuelve a toda la creación. Allí, en ese momento, la protección divina, el mensaje de Dios y la paz interior se derraman como bendición sobre todos los que tienen ojos para ver. Estas evidencias bíblicas no son pequeñas pistas, son declaraciones firmes de que Dios se manifiesta como Trinidad. Y si la Biblia, desde el principio hasta el final, muestra a Dios actuando como uno en tres, entonces no es algo que debamos temer o evitar, sino algo que estamos llamados a explorar con reverencia, con fe y con el corazón dispuesto. Cuando decimos que Dios es uno en esencia y tres en personas, no estamos diciendo que hay tres dioses. Tampoco estamos diciendo que un solo Dios actúa con diferentes máscaras. No. Lo que afirmamos, y lo que la Biblia revela, es que hay un solo Dios verdadero, pero que este Dios existe eternamente como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es plenamente Dios, cada uno es distinto del otro, y sin embargo no hay tres dioses, sino uno solo. Un misterio, sí, pero un misterio lleno de vida. Mira lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la declaración central de la fe judía y también nuestra. La unicidad de Dios es absoluta. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa unidad se abre como una flor, revelando la riqueza interna de Dios. En Juan 10:30, Jesús declara, «Yo y el Padre somos uno». No dijo estamos de acuerdo, ni trabajamos juntos. Dijo que son uno, una sola esencia divina, compartida por el Padre y por el Hijo. Esta unidad no es como la de un equipo o una familia. Es mucho más profunda. Es una unidad de naturaleza. Así como tres velas encendidas tienen una sola luz, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad. Pero no son intercambiables. El Padre no murió en la cruz. El Hijo no es quien mora en nuestro interior. El Espíritu Santo no fue quien envió al Hijo. Cada uno actúa con un rol distinto, pero todos con el mismo poder, amor y santidad. Eso es lo que hace de la Trinidad algo tan bello. No es una fórmula, es una relación viva. Cuando hablamos de esta unidad, no lo hacemos para impresionar con teología. Lo hacemos porque entender esta verdad transforma todo. Si Jesús no fuera Dios, no podría darnos salvación.
Si el Espíritu Santo fuera solo una energía, no podría producir sanación espiritual en nuestro interior. Pero como los tres son Dios, tenemos acceso directo a la fuente de todo milagro, de toda verdad, de todo amor. Y eso cambia radicalmente nuestra forma de vivir y orar. El gran peligro de no entender esto es caer en extremos, o pensar que Jesús es solo un profeta especial, o tratar al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. Pero cuando comprendemos que los tres son personas divinas, que nos aman, que trabajan en perfecta armonía por nuestra redención, entonces todo encaja. La fe se vuelve sólida, la oración se vuelve poderosa, y la vida se llena de un nuevo sentido. Hablar de la Trinidad puede parecer complicado, pero a veces una buena analogía abre el corazón más que 1000 definiciones. Claro, ninguna imagen humana puede capturar plenamente la grandeza de Dios, pero algunas comparaciones nos ayudan a vislumbrar cómo puede existir unidad en la diversidad. Y eso, cuando lo entendemos con humildad, trae paz interior y fortalece nuestra fe. Piensa en el agua. Puede estar en forma de líquido, hielo o vapor. Son tres formas distintas, pero siempre sigue siendo agua. No importa si la tocas fría, caliente o la ves en el aire, su esencia no cambia. Así es Dios. Se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero su esencia divina permanece intacta. No son tres sustancias ni tres modos temporales. Son tres personas distintas que comparten la misma naturaleza. Otra imagen poderosa es la del Sol. El Sol allá en el cielo es una esfera de fuego, pero desde aquí sentimos su calor, vemos su luz y experimentamos su energía. No son tres soles, es uno solo, manifestándose de diferentes maneras. Así, también, el Padre es la fuente, el Hijo es la luz que nos revela la verdad, y el Espíritu Santo es el calor que sentimos en el alma cuando oramos con sinceridad. Estas manifestaciones no compiten entre sí, al contrario, trabajan juntas para que podamos experimentar a Dios plenamente. Imagina también una melodía interpretada por tres instrumentos distintos. Cada uno tiene su voz, su ritmo, su timbre, pero juntos crean una armonía. No hay confusión, no hay caos, solo belleza. Así actúa la Trinidad, una perfecta comunión donde cada persona divina cumple su papel con amor. Y cuando te sumerges en esa melodía, no necesitas entender cada nota para dejarte tocar por su fuerza. Solo necesitas abrir el corazón. Estas analogías no son exactas y no pretenden encerrar a Dios en una caja, pero son como ventanas por donde entra la luz. Nos ayudan a ver que no estamos hablando de magia ni de contradicción, sino de un misterio real que tiene eco en la misma creación. Porque si fuimos hechos a imagen de Dios, y si Dios es Trinidad, entonces también fuimos hechos para vivir en relación, en amor, en unidad. Y cuando oramos, cuando hacemos esas oraciones poderosas, desde el fondo del alma, nos estamos conectando con ese Dios trino que nos escucha, nos ama y actúa. Cada analogía es solo una chispa, pero enciende el fuego de la búsqueda. Y si sigues buscando, encontrarás mucho más que respuestas. Encontrarás al Dios vivo. A lo largo de la historia, muchos han tratado de explicar la Trinidad y han terminado creando confusiones aún mayores. Algunos dicen que Jesús no es Dios, solo un gran maestro. Otros afirman que el Espíritu Santo no es una persona, sino una especie de energía impersonal. Estos errores, aunque parezcan inocentes, distorsionan la imagen de Dios y debilitan la fe de millones. Pero gracias a la palabra, podemos ver con claridad lo que Dios mismo ha revelado. Uno de los errores más comunes es negar la divinidad de Jesús, pero la Biblia no deja lugar a dudas. Juan 1:1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Luego en Juan 1:14 leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús es Dios hecho hombre. No fue creado, no es inferior al Padre, es Dios eterno que entró en la historia por amor. Y negar eso es negar la esencia misma de la salvación. Otro error es pensar que el Espíritu Santo
es solo una fuerza o una emoción. Pero en Hechos 5, 3, 4, Pedro le dice a Ananías que mintió al Espíritu Santo y luego afirma que le mintió a Dios. El Espíritu no es una influencia espiritual, es una persona divina con voluntad, emociones y poder. Es Él quien nos convence del pecado, nos guía, nos transforma. Sin el Espíritu, no hay sanación espiritual, ni milagros, ni verdadera vida interior. También hay quienes intentan simplificar la Trinidad diciendo que Dios solo cambia de forma. A veces actúa como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. Pero eso es un error antiguo llamado modalismo y contradice lo que la Biblia muestra claramente. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, los tres actúan al mismo tiempo. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende y el Padre habla desde el cielo. Son distintos, pero uno solo en esencia. Es importante hablar de estos errores no para juzgar, sino para proteger la verdad revelada. Porque cuando creemos en un Jesús solo humano o en un espíritu sin personalidad, nuestra vida espiritual pierde poder. Pero cuando abrazamos la verdad bíblica, experimentamos la protección divina, sentimos el mensaje de Dios y vemos los frutos de una fe que se apoya en la roca firme. Y no olvidemos, estos errores no son nuevos. Ya en el primer siglo, los apóstoles enfrentaban confusiones similares. Por eso escribieron con claridad, para que no fuésemos engañados. Y hoy, más que nunca, necesitamos volver a esa fuente pura. Porque conocer quién es Dios realmente es el principio de todo milagro, de toda transformación. Muchos piensan en Dios como una fuerza distante, un ser que creó el mundo y luego se alejó. Pero cuando comprendemos cómo actúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descubrimos algo completamente diferente. Un Dios cercano, activo, presente en cada detalle de nuestra historia. Un Dios que nos ama tanto, que se involucra, que nos acompaña y que trabaja incansablemente por nuestra salvación. El Padre es el origen, el que planea todo con sabiduría perfecta. Él soñó contigo antes de que nacieras, pensó en tu propósito, diseñó tu alma con amor. Él no es un jefe severo, sino un papá celestial que quiere lo mejor para ti. Su amor no cambia, su gracia no se agota. Desde el principio, planeó una forma de rescatarte, incluso sabiendo que fallarías. Ese plan se llama Jesús. El Hijo, Jesucristo, es quien ejecuta ese plan con una entrega total. No vino solo a enseñarnos cómo vivir, vino a morir por nosotros, a cargar con nuestros pecados, a abrir el camino de regreso al Padre. En la cruz, Jesús no solo nos perdonó, nos dio identidad, dignidad y paz interior. Cuando decimos que Jesús es el camino, es porque sin Él estaríamos perdidos. Su vida, muerte y resurrección son el acto más poderoso de amor que la humanidad haya visto. Es el puente entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es quien aplica esa obra en nuestras vidas. No basta con que Jesús haya muerto y resucitado. Necesitamos que esa verdad se haga real dentro de nosotros. Y es ahí donde el Espíritu entra. Él vive en el corazón de cada creyente, nos guía, nos consuela, nos transforma desde adentro. Es quien nos da fuerza cuando no podemos más, quien nos lleva a hacer esas oraciones poderosas, quien produce milagros en el alma. No es una presencia pasajera, es un compañero constante. La belleza de esto es que los tres actúan en perfecta armonía. No compiten, no se contradicen. El Padre planea, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo aplica. Y todo eso sucede por ti, porque te ama, porque quiere tu bien, porque tiene un propósito para ti. Y cuando entiendes esta dinámica divina, tu relación con Dios se vuelve más rica, más íntima, más real. Ya no hablas con un ser lejano, sino con una Trinidad viva que trabaja por ti y en ti. Entonces, cada vez que ores, recuerda, estás hablando con un Dios trino que te escucha desde tres frentes, que te conoce a fondo, que tiene poder para sanar, perdonar y levantar. No estás solo, estás rodeado por el amor eterno del Padre, la gracia salvadora del Hijo
y la presencia transformadora del Espíritu Santo. ¿De qué sirve entender la Trinidad si no transforma nuestra vida? Esta no es solo una doctrina para discutir en libros o seminarios. Es una verdad viva que cambia cómo pensamos, cómo sentimos y cómo caminamos cada día. Cuando abrazamos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra espiritualidad se vuelve completa, equilibrada y poderosa. El Padre nos da identidad y propósito. Saber que no fuimos creados por casualidad, sino por un Padre que nos ama y nos llama por nuestro nombre, cambia todo. En un mundo lleno de ruido, competencia y ansiedad, la voz del Padre nos recuerda: eres mío, te amo, estoy contigo. Esa verdad trae paz interior. Nos libera de vivir buscando aprobación y nos permite descansar en su amor incondicional. El Hijo, Jesucristo, nos reconcilia con Dios. Su sacrificio en la cruz no fue solo un acto histórico, fue un acto eterno. Cada herida, cada caída, cada pecado, Él lo llevó todo. Cuando entendemos que Jesús es Dios hecho carne, que tomó nuestro lugar y venció la muerte, algo despierta en nosotros. La culpa se va, la condena cae, y nace una nueva libertad. Una libertad marcada por la salvación y por un amor que no podemos ganar ni perder. El Espíritu Santo transforma nuestro interior. Él no viene a acomodarnos, sino a renovarnos. Es quien nos convence de pecado, quien nos da sabiduría para decidir, quien nos llena de fuerza cuando el alma está débil. Su obra no se ve con los ojos, pero se siente en lo profundo del corazón. Y cuando lo dejamos actuar, vemos milagros reales, adicciones rotas, relaciones restauradas, corazones sanados. Eso es sanación espiritual en acción. Cuando entiendes la Trinidad, ya no oras por costumbre, oras con conciencia. Ya no vives por obligación, vives por convicción. Te sabes amado por el Padre, redimido por el Hijo y acompañado por el Espíritu. Esa comprensión te hace vivir con más intención, con más gracia, con más poder. Te convierte en alguien que lleva el mensaje de Dios al mundo sin miedo ni vergüenza. Y lo mejor es que esta transformación no es solo para los espirituales. Es para ti ahí donde estás con tus luchas, tus preguntas y tus anhelos. Porque la Trinidad no es un concepto para estudiar, sino un amor para experimentar. Y cuando lo haces, ya nada vuelve a ser igual. Entender la Trinidad con la mente es importante, pero no suficiente. Este no es un misterio para admirar desde lejos. Es una invitación divina a entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se trata solo de aceptar una doctrina, sino de rendir el corazón a un Dios que nos busca activamente, que nos llama a una relación profunda, viva y transformadora. Vivir la Trinidad es dejarse amar por el Padre, no como teoría, sino como experiencia diaria. Es despertar cada mañana sabiendo que hay un Dios que te sostiene, que te mira con ternura, que nunca se cansa de ti. Es recibir su abrazo incluso cuando fallas y escuchar su voz diciéndote: no temas, yo estoy contigo. Su amor no depende de lo que haces, sino de quién eres para Él. Vivir la Trinidad es también entronar a Jesús como Señor de tu vida, no solo como Salvador, sino como guía, maestro y amigo fiel. Es decidir cada día que su voluntad es mejor que la tuya, que su cruz no fue en vano, que su palabra es tu camino. Es permitir que su ejemplo moldee tus decisiones, tu carácter, tu forma de tratar a los demás. Y cuando eso sucede, la salvación ya no es un concepto, sino una realidad que te da propósito. Y vivir la Trinidad es abrir el corazón al Espíritu Santo, dejándole espacio para actuar, hablar y transformar, no como algo místico o distante, sino como una presencia constante que te acompaña en lo cotidiano. Es pedirle dirección antes de una decisión difícil, consuelo en medio del dolor, poder para hacer lo correcto cuando todo empuja en sentido contrario. Es tener intimidad con Él, confiar en sus susurros y vivir lleno de su fuego. Esta vida trinitaria produce frutos visibles, paz interior, gozo que no depende de las circunstancias,
libertad real, milagros inesperados y una sensibilidad espiritual que te conecta con el cielo en medio de la tierra. Ya no caminas solo, caminas en comunión con Dios mismo, y eso lo cambia todo. Hoy, el llamado es claro. No te quedes en el conocimiento. Da el paso hacia la entrega. Ríndete al amor del Padre, al señorío de Cristo y a la obra transformadora del Espíritu Santo. Porque cuando vives la Trinidad, descubres quién eres realmente y quién es Dios en toda su gloria. La Trinidad no es solo un misterio para aceptar, es una realidad para vivir. Es el corazón de nuestra fe, el motor de nuestra transformación, el modelo perfecto de amor, unidad y propósito. Y ahora que has recorrido este camino, no te detengas en la información. Da el salto a la experiencia. ¿Cómo sería tu vida si cada día despertaras sabiendo que tienes un Padre que te ama sin medida, un Hijo que dio su vida por ti y un Espíritu Santo que vive dentro de ti? ¿Qué decisiones cambiarías? ¿Qué heridas comenzarías a sanar? ¿Qué oraciones te atreverías a levantar? Hoy, Dios te llama a una relación más profunda. No quiere una fe superficial, quiere habitar en ti. Quiere mostrarte su protección divina, darte acceso a oraciones poderosas, revelarte su mensaje, restaurar tu alma con sanación espiritual y regalarte una paz interior que no se puede explicar con palabras. Entonces, ¿estás dispuesto a responder? ¿Estás listo para vivir con valentía, con fe, con los ojos puestos en el cielo y el corazón ardiendo de amor? Si este video tocó tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar sobre el Dios Trino. Aquí seguiremos profundizando juntos en estos misterios que no solo informan, transforman.